Buen día, mi nombre es Guillermo Rojas, estudiante del quinto semestre de la carrera de Psicología en la UNAM. Este video es una exposición en la que voy a tocar temas de psicología clínica, sus actividades, el entrenamiento que debe tener el psicólogo clínico y aspectos relacionados a la ética. Vamos a empezar primero por el tema de, pues, ¿qué es el psicólogo clínico? Anteriormente, en otras entregas y tareas de este módulo, vimos las funciones y las actividades del psicólogo clínico. Y esto da lugar a un planteamiento que nos dice, ¿y cuáles deben ser sus modelos de entrenamiento? ¿O qué conocimientos debe adquirir el psicólogo clínico para adaptarse a los cambios en el sistema de salud y a la diversidad profesional del momento? O, por ejemplo, cómo asegurar su competencia profesional en términos de éticas y de interés del público. Recapitulando, pues, ¿cuáles son las funciones de un psicólogo clínico? Vámonos primero a la psicología en general. La psicología, pues, es el estudio del comportamiento en todas sus manifestaciones y contextos. Y la psicología clínica es una especialidad que es un campo profesional dedicado al estudio del comportamiento anómala. Y entonces las funciones de un psicólogo clínico están desde el punto de vista de establecer un psicodiagnóstico, identificar un trastorno, analizar la condición psicopatológica y prevenir o remediar lo que se puede llamar tratamiento o intervención, ¿no? El psicólogo clínico, por su formación, tiene muchas actividades a las que se puede dedicar. En la realidad, muchas veces se dedican a más de una. Las principales son, pues, el diagnóstico y la evaluación, que es la comprensión de la problemática de la conducta normal en un paciente o a veces en grupos de terapia. La intervención, que es, dada el diagnóstico y la evaluación, desarrollar un programa para tratar y darle seguimiento a los pacientes. Luego está la parte de la psicoterapia, que es entender y descubrir insights. Insights son como ideas o descubrimientos de cosas particulares y específicas que están asociadas para poder dar un cambio en la conducta. Y luego está el campo de la enseñanza, que es desde académico en una universidad hasta el que se puede dar comunitariamente, quizás en el lugar de trabajo o con asociaciones civiles, etcétera. Y enseñanza individual también a las personas, a los pacientes, a colegas, etcétera. Y otro punto muy importante de la psicología clínica, pero en general de la psicología en general, es la investigación. Esto es un tema muy importante porque como disciplina que va evolucionando, cambiando, adaptándose a las tendencias y los cambios de la sociedad, siempre hay una necesidad de producir nuevos conocimientos. Entonces esto nos lleva al tema de cuáles deben ser los modelos de entrenamiento. Y los modelos de entrenamiento los podemos considerar desde el conocimiento que tenemos actualmente de la magnitud y la prevalencia actual de los problemas de salud mental en el mundo. Hemos visto que con la pandemia el tema de la salud mental ha tomado más resonancia, digamos, ya a un nivel de mediático, ya no es solamente un tema de algunos, es un tema real que sale en las noticias inclusive, ¿no? Y esto nos lleva a plantear también unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los modelos más eficientes para atender las necesidades en aumento de salud mental de toda una población y ya no solo de algunos, ¿no? Algunos nos referimos a aquellas personas que están padeciendo una crisis, el típico caso de alguien que se siente muy mal en la vida, pero no, la salud mental, yo digo que es como ir al dentista, todos deberíamos acudir a un psicólogo clínico. Luego otra pregunta importante es, ¿los modelos de entrenamiento para la práctica privada están destinados a volverse obsoletos? Esto desde el punto de vista de que muchos autores plantean que la práctica individual, si nada más queda en eso, tiene limitantes que esas en sí mismas hacen que sea un modelo no escalable ni que pueda alcanzar a muchos. Y entonces eso lleva a otra pregunta que es, ¿qué tipo de entrenamiento debe tener un psicólogo clínico para que sea escalable, o sea, que alcance a muchos, a cualquier persona, no solamente a los que se crean que tienen una crisis? Y el otro tema es el tema del dinero. Muchas personas sí saben que están en crisis, de problemas mentales, pero por el tema de dinero, pues no acuden a un psicólogo.
Entonces tenemos varios modelos de entrenamiento actualmente. Uno de estos es el científico practicante, que se le llama el modelo de Boulder, que es como un balance entre conocimientos que vienen desde una intuición clínica y la otra parte que es como el empirismo lógico de la ciencia, ¿no? Entonces, es como el lado teórico, yo le llamo, y el lado práctico. Y entonces, el lado teórico es donde cae el tema otra vez de la investigación, que es muy importante para la psicología como ciencia, como disciplina. Y esto implica que hay que entrenar a los psicólogos para que sepan producir sus propias investigaciones, aportar conocimientos nuevos que sumen al cuerpo del conocimiento clínico. Ujú. Lo que sucede es que en la realidad algunos se aprenden eso demasiado bien y se vuelven muy teóricos y entonces cuando tienen un paciente en la vida real no tienen los conocimientos prácticos para poderse relacionar con los pacientes que requieren muchas habilidades de tipos inclusive social, ¿no? Y aquí es donde entonces han habido planteamientos de pues dar un énfasis a lo teórico, dar un énfasis a la práctica, pero algo interesante que hay que destacar es que las habilidades que adquiere un psicólogo clínico en el tema de investigación hacen que los psicólogos siempre se puedan situar por encima de una carrera meramente técnica, ¿no? Una persona nada más que da consejos. Porque cuando se hace una investigación se quieren unas habilidades muy importantes que luego se pueden aplicar a la parte de la relación con un cliente, con un paciente. Y estas habilidades son el ser inquisitivo, ser escéptico en el sentido de que no hay que creer todo lo que te digan de primero, sino hay que ir armando las cosas. Yo le llamo las piezas del rompecabezas. Pensar con lógica, formular y comprobar hipótesis y recopilar datos y no irnos por las opiniones, ni por lo que siento, ni ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la teoría y el método que uno adquiere al hacer y saber hacer investigación, considero que son habilidades muy importantes para poderlas utilizar a la hora de la práctica. Sin embargo, esto ha generado también como controversias y debates en la comunidad de los psicólogos y actualmente entonces se hizo un grado nuevo que se llama Psychology Doctor, que es como PhD de otras carreras, ¿no? Y esto lo que hace es que hay más énfasis en el desarrollo de habilidades clínicas y menor énfasis, hincapié en las capacidades de investigación. Esto en el sentido de que tenemos que ser más practicantes, sin quitarle peso en el sentido de balance, sí, un poco más de balance, pero no implica que no suceda. Otro enfoque se llama el científico clínico. Y aquí unos debaten y argumentan que están preocupados porque en la actualidad ven que en la práctica de la psicología clínica ya no hay bases científicas. Y eso es el debate que siempre ha tenido la psicología desde su origen, ¿no? Que seamos una ciencia, que seamos una disciplina respetada, profesional, etcétera. No irnos a lo empírico ni a lo que inclusive algunos autores en las lecturas llaman no ser charlatanes, ¿no? Y entonces hay una duda sobre estas prácticas que algunos psicólogos clínicos están haciendo sin tanta base científica, dudan sobre la confiabilidad, la viabilidad y el éxito de esas técnicas de evaluación con métodos que no están demostrados y con resultados de investigación que nunca se han aplicado. Entonces, se han sugerido como criterios mínimos para proporcionar servicios psicológicos y algunas recomendaciones o lineamientos que en el tratamiento de un psicólogo clínico hay que asegurarse de que sucedan. Estos aquí tenemos cuatro grandes temas. El primero es fomentar el entrenamiento en la investigación en la ciencia clínica. Luego, integración de la investigación y teoría en la ciencia clínica con otras ciencias, porque somos muy multidisciplinarios. La aplicación de la ciencia clínica a los problemas humanos, no perder ese enfoque que nos dedicamos a resolver problemas de conducta, de hábitos, etcétera, de pacientes, de seres humanos. Y finalmente, diseminar la ciencia clínica a grupos responsables de la creación de políticas, a practicantes, colegas, psicólogos y los consumidores en general, ¿no?
Un tercer tipo de entrenamiento que se está planteando y ya ocurre es lo que se llama el programas combinados, ¿no? Programas combinados, ¿qué es? ¿Qué es lo que se combina? Pues aspectos de psicología en el aspecto de la orientación, el sentido de la orientación, lo que ya sabemos de psicología clínica, pero también aspectos de la psicología educativa. Esas tres ramas de la psicología tienen muchos elementos en común que al combinarse generan una ventaja para un psicólogo clínico. Y entonces, ¿eso cómo se manifestaría en el currículum? Pues vamos a tener un poco más de énfasis en la amplitud en vez de la profundidad de los temas. Y vamos a empezar a incluir consideraciones culturales y de la diversidad de la población, asumiendo que vamos a poder atender a más pacientes y no solo a los que se consideran que están en una crisis, ¿no? ¿Y cuál es el motivo para hacer estos programas combinados? Pues que hay cambios en el mercado laboral. En ese sentido es, pues yo como psicólogo clínico en algún momento necesito conseguir trabajo y entonces se está abriendo una oportunidad en ese sentido, en ese aspecto. Y el tema de que eso entonces está llevando a que haya mayor espacio en la práctica privada. Siempre respondiendo a tendencias. ¿Qué tendencias hay hoy en el mundo? Hay una revolución en el cuidado y la atención a la salud de las personas desde el punto de vista de dos variables. Una es demográficamente la pirámide poblacional se está envejeciendo, ¿no? Entonces, proporcionalmente al total de la población en cualquier país, ya hay más gente adulta mayor. Y la gente adulta mayor en muchos países como México, muchos ya vienen con problemas de salud física, como diabetes, hipertensión, obesidad, que sabemos que generan problemas de salud mental. Ujú. Entonces, los modelos de salud actuales tienen que irse modificando y adaptando a esta nueva realidad, ¿no? Y entonces esto está implicando que ya no sean intervenciones largas como antes, sino como muy puntuales, cortas, y que haya una evaluación focal con validación empírica. También esto tiene que ver con la velocidad con la que yo puedo dar un diagnóstico y dar un tratamiento. Esto nos lleva entonces a aspectos sobre la ética profesional, sobre la cual tanto el psicólogo clínico como los colegas y como las personas que van a acudir a los servicios de un psicólogo clínico nos tienen que cubrir y proteger a todos. Ujú. Porque esto plantea varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se protege el interés público para conocer quién está bien internado y quién no? ¿Cómo hace una persona que nunca ha ido con el psicólogo clínico para saber con quién voy? En mi caso personal, eso me pasó hace varios años. Y si es una pregunta complicada de repente, no hay como un lugar donde uno puede ir a acudir y preguntar, es mucho de preguntarle a amigos o a conocidos, pero igual queda así como abierta la pregunta, voy a ir a probar prácticamente, ¿no? Y entonces esto también abre otra pregunta, ¿qué normas comunes rigen a los psicólogos clínicos? Creo que en el campo de la medicina, pues por ser una profesión un poco más con la que nos relacionamos más quizás desde niños, como que medio sabemos y uno está acostumbrado que cuando uno va al consultorio de un médico veo uno ahí los diplomas, los certificados y yo sí me fijo y sí veo que se graduó en la UNAM y hizo una especialidad en Estados Unidos, etcétera. Yo sí he ido con psicólogos que algunos tienen su pared vacía y no es que sea un requisito, pero sí, sí es un tratamiento, una información que empieza quizás a causar dudas de origen en nosotros los pacientes, ¿no? Pero también qué requisito de educación debe tener un psicólogo para que se le reconozca como tal, ¿no? Por los colegas, etcétera, ¿no? Por la comunidad científica y otros en el campo de la salud. Entonces, se han planteado estas preguntas, muchos, y existen actualmente, esto es un poco más en Estados Unidos y Canadá, elementos para ir regulando estas preguntas. ¿A quién se le puede considerar psicólogo y qué entrenamiento debe tener un psicólogo? ¿Qué información debe dar un psicólogo a un paciente para que el paciente sepa, ok, eso es lo que voy a recibir, eso es su especialidad, etcétera, ¿no? Y entonces se han dado dos aspectos, uno se llama las certificaciones y otro las licencias. Las certificaciones se les considera como un poco más débiles, pero ¿qué implican? Implican un examen, una revisión de un plan de estudios
no impiden que alguien que omita decir algo es un psicólogo que ofrece servicios similares. Entonces aquí hay como una ventana de que alguien puede dar consejería sin ser psicólogo. Y hay un tema entre la psiquiatría y los psicólogos clínicos de quién es el que puede dar psicoterapia. Ujú. Y entonces las certificaciones de alguna manera tratan de regular esa controversia, ¿no? Las licencias sí son un poco más estrictas, implican un examen, en muchos casos asegurar años de experiencia supervisada, tomar cursos continuos, muchas veces que tengan que ser aprobados por la APA, etcétera, ¿no? La lectura, pues no tocaba mucho el tema de México, pero en general es algo que también ocurre acá, ¿no? Y pues se plantea el tema de siempre que estamos viendo desde que empecé la carrera a estudiar. eh, Psiquiatría versus psicólogo clínicos, como entonces ha pasado ahorita de ser un debate ideológico a una controversia económica. Tanto los psiquiatras como los psicólogos clínicos se están volviendo muy, por decir, materialistas casi, ¿no? Se enfocan en cuánto dinero yo puedo sacar de los servicios que yo puedo dar. Y entonces hay elementos en el sistema de salud que generan que esta controversia, por decirle, echa leña al fuego, prácticamente. Sobre todo en Estados Unidos, que la salud es tan cara, entonces los seguros médicos, como yo como paciente que tengo un seguro médico, me tengo que asegurar que lo que yo quiero que me traten sea cubierto por mi seguro, ¿no? Y entonces en el aspecto de la salud mental, las aseguradoras eh, han puesto en sus cláusulas muchas restricciones que en la mayoría de las veces están enfocadas al costo, y que todo tiene que ser barato, rápido y sin mucho trámite, ¿no? Y entonces es un enfoque muy económico y no el tratamiento, en detrimento obviamente de nosotros pacientes. Y inclusive de la calidad del servicio que podría dar un psicólogo o hasta un psiquiatra, ¿no? Porque estamos limitados por eso, ¿no? Y el otro tema muy grande, yo siento que tal vez en médico todavía no lo es el derecho que deberían o quisieran algunos psicólogos clínicos tener a poder extender recetas para, pues, medicinas, farmacología. En Estados Unidos, que son muy dados a consumir drogas para, pues, solucionar cualquier problema, pues esto entiendo, es un tema que aparte genera mucho dinero, pero hay un debate también ideológico atrás de esto, porque de entrada un psiquiatra puede dar recetas porque su origen es médico, él es un médico, ¿no? Los psicólogos obviamente no lo somos, y entonces el debate empieza a decir, ¿por qué alguien que no es médico va a poder dar una receta para una medicina si no tiene el conocimiento que fundamenta esa habilidad, ¿no? Pero luego están los otros que dicen que, pues no, por dar una respuesta, un tratamiento realmente holístico integral, en algunos casos sí debería el psicólogo clínico tener la posibilidad de dar una receta. Y al final de cuentas son temas de ética también que se deben regular y a los que debe haber normas que sean como el árbitro, ¿no? Y finalmente, para terminar esta presentación, tenemos ya los temas estrictamente de ética, ¿no? Cómo un psicólogo clínico se debe y se va a relacionar con su paciente. Creo que lo principal que tenemos que ver acá es su aptitud, ¿no? Tanto en el conocimiento que tiene, el famoso rapport, conectar con el cliente y poderlo ayudar. Es una persona que necesita ayuda. Pero justamente en ese tema de necesito que esta persona se abra y me diga sus problemas y su intimidad prácticamente, tengo que asegurarle a la persona que se va a tratar todo con confidencialidad. Esto es un tema muy importante que todos los lineamientos éticos en todos los países tienen cubiertos, ¿no? Y el otro aspecto es garantizar la responsabilidad profesional y como científico que un psicólogo clínico debe mantener. En este aspecto,
sobre todo en los Estados Unidos, tratan de regular que los psicólogos clínicos no se vayan por estas tendencias que se llaman como de medicina alternativa. Que en México yo pienso que sí son un poco más relajados en eso. Yo he visto psicólogos clínicos que utilizan como apoyo instrumentos y técnicas que no son necesariamente, yo sé que no las aprendieron en la universidad, pero al final de cuentas ayudan a que una persona se abra más. ¿M? Y en todo este uso de instrumentos, de hablar con las personas, de extraer información muy privada, algo muy importante es el respeto a su dignidad, ¿no? Nunca humillarlos, nunca regañarlos, nunca hacerlos sentirse menos, al contrario. Es una persona que está abriendo su vulnerabilidad y eso implica darle un respeto y un lugar a la persona. Yo personalmente creo que es admirarle su habilidad de mostrarse como es y explicar sus tristezas, sus enojos, sus debilidades, que seguramente las tiene reprimidas y las guarda de todo el mundo, ¿no? Y aquí yo estoy con esa persona que se abre, me dice todo para que yo le ayude y eso en sí mismo es, yo lo veo como respeto y admiración y por lo tanto es dignidad al paciente. Y cuando yo me enfoco así, como psicólogo clínico, creo que eso ayuda a que fluya la intervención hacia el bienestar del paciente. Todo esto ese es el enfoque y al final de cuentas es el objetivo, que la persona cuando viene con nosotros este, puede alcanzar un cambio de conducta, un cambio en su manera de ver la vida, de enfrentar problemas, que lo hagan más hábil, más feliz, mejor en su vida. Ujú. Y en todo ese aspecto hemos estado hablando quizás solamente del individuo, pero hay un aspecto más grande. La responsabilidad social del psicólogo clínico también es algo importante que debe considerarse en los lineamientos de ética de un psicólogo clínico. En este aspecto, tenemos que enfocarnos también en que muchas veces, por ejemplo, a veces es terapia de grupo, pero a veces también, si yo estoy en la enseñanza, tengo que ser responsable en lo que yo diga, cómo lo digo. Las implicaciones de lo que decimos ya no solamente hablan de Guillermo Rojas como psicólogo clínico, sino de mi disciplina, mi profesión. Y entonces desde ese aspecto también hay que tener cuidado. Afortunadamente, muchos de estos principios ya están por escrito y como psicólogo clínico podemos acudir a ellos, verlos y, en fin, alinearlos a estos, ¿no? Con esto termino mi presentación. Aquí les comparto la bibliografía y muchas gracias por haberme escuchado.